Póngase un momento de pie. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Gálatas 6, versos 5 al 10. Dice la Escritura: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero poder transmitir algo que está en las Escrituras y que la palabra nos enseña. Dice Gálatas 6:7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Hay una historia que yo sé que muchos conocemos, hemos escuchado en muchas ocasiones, y es la historia que tiene que ver con el rey David. El rey David, un hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que hizo muchas cosas para poder llevar el conocimiento de Dios, ¿verdad? A todo el que estaba en su reino, en el imperio. Pero una de las cosas que vemos en la vida de David, que Dios lo escogió desde niño. Él fue escogido. Pero lo que es parte de la historia de él es que cuando él nace, según la historia, fue producto del nacimiento no del matrimonio de su padre y su madre, sino que él lo describe, el salmista lo dice mucho más adelante cuando crece, dice: en pecado me concibió mi madre. Y él desde niño fue menospreciado, tal vez, fue hecho a un lado. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios envía al profeta Samuel para ungir por rey a uno de la familia de David, David no fue llamado por el padre. David estaba pastoreando las ovejas. David estaba allá y pasaron todos sus hermanos, desde el mayor al menor. Pasaron y vieron lo fuerte que eran, hombres de guerra, pero David fue olvidado por su padre. David estaba allá, se olvidaron de él, pero Dios ya lo había escogido a él. Aunque el hombre se olvidó de él, Dios no se olvidó de él. Dios estaba allí con David. Pero cuando él crece, comienza a tener su familia, comienza a llegar al reino. Usted conoce la historia donde Dios ya no reconocía a Saúl como rey, sino que había levantado a alguien más. Levanta a David para ser el nuevo rey de su pueblo. David llega al trono, y cuando llega al trono, muchas cosas pasaron con él. Él comenzó a tener su familia, la que le dieron por esposa, la hija del rey Saúl, su esposa. Pero en el tiempo lo que sucede es que el corazón de David se comenzó a desviar. No de Dios, porque buscaba de Dios, pero en el propósito. Él comenzó a ver cosas y comenzó a hacer cosas que le acarrearon muchas consecuencias. Ciertamente Dios lo perdonó, pero las consecuencias Él las trajo consigo. La Biblia dice que Él tuvo varios hijos de varias mujeres. Y aunque fue un rey por excelencia, aunque Él fue un buen rey,
le costó trabajo ser un buen padre. ¿Por qué lo digo esto? Porque está en la historia bíblica. Los hijos de David, uno de ellos le quiso quitar el trono, se levantó contra él. Hay una historia que está en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 13, donde David tuvo una hija, y esa hija tenía un hermano y ambos eran hijos de la misma madre. Pero como David tenía varios hijos de diferentes mujeres, esta joven tenía un medio hermano. Y Tamar, esta joven, tenía un medio hermano que dice la escritura que la forzó para estar con él. En otras palabras, abusó de ella. Fingió estar enfermo para que su hermana lo cuidara y poder aprovecharse de ella. El asunto está que David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero descuidó muchos puntos en su familia. Y hoy quiero hablar acerca de la importancia de poder tener siempre cuidado de nuestra familia. Una de las cosas que muchas veces duelen en el corazón de la persona tiene que ver con la traición. David, el rey David, sufrió muchas traiciones. Él estuvo en el reino, él estuvo sirviendo a Dios, pero mientras él servía a Dios, muchos momentos difíciles pasaron, muchas condiciones difíciles tuvo que atravesar y tuvo la traición de mucha gente, pero lo que más dolió fue lo que vivió en su familia. Y quiero hablar sobre el cuidado de nuestra relación con Dios. Dice el pasaje que leímos de Gálatas capítulo 6, verso 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Es importante que nosotros podamos entender que lo que vamos a sembrar para la obra de Dios, lo que vamos a sembrar en nuestra familia, el tiempo, la dedicación con nuestra familia va a traer un retorno a la larga. Por eso es importante que podamos entender esto. David se enfocó en ser rey y fue un buen rey. David obtuvo muchas batallas, David ganó muchas guerras, pero mientras él estaba ya ganando guerras, sus hijos estaban perdiendo. Por eso es importante que nosotros como padres, como hijos e hijas de Dios, vamos a servir a Dios, pero también vamos a cuidar de nuestra familia. Y yo les hablo sobre todo a los varones, siempre les digo esto: es bueno trabajar, es bueno dedicarnos a poder proveer para nuestra familia, pero necesitamos también ser partícipes de la vida de nuestros hijos, de ir a las juntas, de ir a las cosas que a ellos les gustan, no sé, a algo, participar con ellos. Porque el rey David fue un buen rey, un excelente rey. Ganó batallas, iba a la guerra, donde quiera que iba Dios le daba victorias, pero al fin de sus días termina de una manera muy triste y muy trágica. Si usted ha leído la vida de David, dice la palabra que él ganó muchas batallas, cumplió lo que Dios le dijo, fue a la guerra, conquistó naciones. Él era un hombre que fue perseguido por el rey Saúl, porque sabía Saúl que él lo iba a suceder y no quería que David llegara al trono, pero Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan con David. David estaba sirviendo a Dios, pero en el camino comenzó a tener muchos distractores. Y la Biblia dice que tuvo muchas mujeres, muchos hijos. Y aunque fue un excelente rey, al fin de sus días, ninguna de las mujeres que tuvo, ninguna de las madres de sus hijos, termina con él los días. Dice la Biblia que David al final de sus días ya estaba viejo, anciano, sin energías, y tuvieron que buscar una joven entre el pueblo que viniera solamente para estar con él. Nunca estuvo con ella íntimamente, pero ella lo cuidó al final de sus días, porque aunque tuvo muchos hijos, aunque tuvo muchas mujeres, David no fue un hombre de familia. David no fue un hombre que estuviera ahí presente, y no estoy hablando mal del rey David porque Dios lo tiene en su libro. Lo que digo es que si la Biblia permite que esto quedara escrito,
es para enseñarnos a nosotros cómo queremos terminar el fin de nuestros días. Yo he soñado que cuando esté ya grande, viejito, los cueros me cuelguen, mis hijos puedan venir a casa a visitarme, y que los nietos lleguen. Pero imagínense que luego los hijos no quieran ni llegar a nuestra casa. No, gloria a Dios que ya me sacó de la casa de esos viejos. No, qué bonito es que al final de nuestros días, en fechas especiales, los hijos quieran venir a casa con papá y mamá. Que puedan venir y poder disfrutar el tiempo. Que puedan querer ellos. Uno de los hijos de David, llamado Absalón, dice la Biblia que se levantó en contra de él y le quiso quitar el reino. Y David, su ejército se levanta para defender a David. Y el mismo ejército de David persigue al hijo de David. Y el hijo de David termina muriendo atorado en una rama de un árbol. Y muere. Y David lo llora. Y David dice: Absalón, hijo mío, Absalón. Termina llorando por su hijo. Pero mientras él estaba con vida, no estuvo muy presente en la vida de los hijos. ¿Dónde vamos a estar nosotros, iglesia? Tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Estamos en una temporada donde el enemigo se ha levantado en contra de la niñez, en contra de la juventud, sobre todo en contra de los adultos. Pero él quiere que nuestras generaciones que vienen tras nosotros, ellos no puedan avanzar, no puedan crecer. Por eso es que él está atacando de todas las formas. Necesitamos nosotros entender lo que está pasando, porque si no, la identidad de nuestros hijos, ya no digamos la identidad como antes se preocupaba uno, sino la identidad de ahora, que se creen quién sabe qué cosa y han perdido la identidad en Dios. Por eso tú y yo no podemos desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice la Biblia: todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué vamos a sembrar en la vida de nuestros hijos? ¿Vamos a sembrar la palabra de Dios? ¿Vamos a sembrar el amor a Dios? Porque a su tiempo vamos a cosechar en nuestros hijos cuando los veamos sirviendo a Dios, cuando los veamos predicando la palabra, cuando los veamos siendo hombres y mujeres de bien. Y la Biblia dice: todo lo que sembramos, todo lo que sembramos. Cuánto más poder enseñar a nuestros hijos también el sentido de la honra, honrar a sus padres. Por eso la Biblia enseña que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Dice: para que te vaya bien. Escúchenme todos los que están aquí que somos hijos, porque yo sé que hay jóvenes aquí que son hijos, pero adultos que todavía tenemos a alguno de nuestros padres vivos, si no es que a los dos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es la honra? La honra no tiene que ver con ayudar o dar cuando hay necesidad, sino dar aun cuando no la hay. Yo siempre he dicho que si usted, hijo o hija, le da a su papá porque necesita unos zapatos, le dio porque los necesita. Pero si usted le ve con unos zapatos y aunque su mamá tenga 2, 3 pares de zapatos, usted le dice: mira, te voy a comprar, pero no necesito. Sí, pero te quiero honrar. La honra tiene que ver con lo que uno puede dar a alguien porque uno valora a esa persona. No tiene que ser material, pero puede ser afectivo. El saludo, un abrazo, un mensaje, una llamada. Todo lo que sembramos cosechamos. Yo muchas veces en mi vida de cristiano he escuchado, ¿verdad?, frases y sobre todo gente que no tiene a Dios en el corazón, dice que no hay amigos, que no existen los amigos. Pero la Biblia en Proverbios dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigos. En otras palabras, si no tenemos amigos es porque no hemos sabido ser amigos. Es lo que dice Proverbios. Usted siembra un mensaje, una llamada, y a la larga va a cosechar eso. Usted esté al pendiente de sus padres, y cuando usted esté viejo algún día, yo voy a seguir joven, pero cuando estemos viejos, dijo aquel, ¿va? ¿Sabes qué? También vamos a cosechar eso. Que nuestros hijos nos manden un mensajito, una llamadita.
Que cuando ellos ya tengan sus compañías, sus negocios, ¿verdad? Que Dios los bendiga. De repente digan: papá, mamá, y te mando. Aleluya. No, muy pocos se emocionan. ¿Y qué hay que hacer? Sembrar primero en los hijos. Vuelvo al punto. Gálatas 6:7. Todo lo que sembramos, cosechamos. Todo lo que sembramos, cosechamos. Vamos a sembrar en nuestra familia. Papás, varones que están aquí, vamos a sembrar en nuestra familia. David al final de sus días terminó solo. Qué triste es terminar solo al final de nuestros días. Yo he visto muchos casos en mis pocos años de vida, aleluya. He visto muchos casos de varones que abandonaron su familia, dejaron hijos regados, y al final de sus días, cuando ya están enfermos, cuando ya no tienen energía, cuando ya no tienen nada, quieren que los hijos vengan. Y yo he visto hijos que dicen: sí, es mi papá, lo respeto, lo honro, pero no sé, nunca estuvo allí, no lo puedo ver como papá. ¿Por qué? Porque no estuvo. Quizás podemos juzgar a esa persona, pero es difícil cosechar donde uno no sembró. ¿Qué dijo Jesús cuando mandó a aquellos tres en la parábola de los talentos? Dice que a uno le dio 5, a uno 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5 los multiplicó, el que le dio 2 los multiplicó, pero al que le dio 1, ¿cuál fue la respuesta de él? Dijo: yo sé que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no siembras, le dijo. Y yo pregunto: ¿acaso no sembró el dueño de esa hacienda? Claro que sí, le dio un talento. Y ahí en esa aplicación bíblica tiene que ver con dinero, porque le dijo: no pudiste haber dado mi dinero a los banqueros, y cuando yo regresara obtenía lo que es mío junto con los intereses. Entonces la queja del hombre fue: yo sé que eres hombre duro, que cosechas donde no has sembrado. Y muchas veces no sembramos porque no cosechamos porque no hemos sabido sembrar. La Biblia dice que Dios da pan al que ¿qué? Al que come. Él da pan al que come. ¿Cuántos comen? Amén. Y los demás no comen. ¿Cuántos comen aquí? Ahora yo les pregunto: ¿a cuánto les gusta comer? A mí me gusta comer. No solamente como, me gusta comer. Se nota un poquito. Pero dice la Biblia: Dios da pan al que come, pero dice, Él da también semilla al que siembra. Y hay cosas que hemos obtenido de Dios que no son para comer. El asunto está que a veces no sabemos diferenciar si es una semilla o un pan, porque igual no las comemos. Dios le puede dar, yo siempre uso este ejemplo, Dios le puede dar un elote, y a lo mejor usted se lo come rico y delicioso, pero si usted le da el tiempo a ese elote, se convierte en una mazorca, ¿cómo le llaman? Sí, ¿no? Cuando ya está sequito el granito. Bueno, el maíz para poder sembrar. Si usted siembra ese maíz, al ratito ya tiene una milpita, y ya no tiene solamente un elote, tiene más. Y si nada más se come la mitad de la cosecha y la otra la siembra, al ratito ya no tiene una milpita, ya tiene una milpa, ya tiene más. Y ya no solamente le alcanza para comer usted. Luego usted dice: tengo que dar porque no alcanzo a comerme todo esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen las bendiciones de Dios. Ahí es donde vienen las bendiciones de Dios. Dios dice a través de la palabra en el libro de Proverbios, a través del proverbista, dice, ¿verdad? Que el buen hombre, fíjate, el buen hombre, dice, deja herencia para los hijos de sus hijos. Yo no sé tú, pero yo no alcanzo todavía a dejar herencia para mis nietos. ¿Quiénes son los hijos de nuestros hijos? Los nietos. Apenas estoy trabajando en dejarle algo a mis hijos. Pero eso se va logrando con el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? A través de invertir. Invierte en tu familia. Hace tiempo yo les prediqué el tema: mi familia, mi mejor inversión. Está ahí en la internet, lo prediqué hace tiempo. Pero volvamos al punto del verso 7. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. ¿Qué quieres sembrar qué quieres cosechar el día de mañana? ¿Qué quieres cosechar el día de mañana? ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que sembrar hoy.
¿Quieres que tus hijos el día de mañana quieran volver a casa? ¿Cuántas veces nosotros de niños o de jóvenes quisimos ir? No me levante la mano, por favor, porque a lo mejor le mira a su hijo ahí y va a decir, tú también te quieres ir te querías ir a la casa. Pero ¿cuántos de jóvenes alguna vez quisimos irnos de casa? No me diga amén, por favor. Nada más piénselo. ¿Por qué? ¿Por qué nos queríamos ir de casa? Porque quizás el ambiente no era el más sano. Porque quizás era mucha la presión dentro de casa. Quizás había golpes, maltratos, había humillación, había mucho dolor, había hambre, necesidad. Quizás por eso nos queríamos ir. Pero ahora cuando un joven de esta era se quiere ir, es porque no le gusta la disciplina. Ya no estamos hablando de las mismas necesidades. Antes hablábamos de que había golpes, maltrato, falta de alimentos, pero ahora es porque no les gusta la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con el amor. Dios dice que Dios al que ama, Dios al hijo que ama, lo corrige. Dice, y el que no solamente lo corrige, dice, sino que el que acepta la corrección es aceptado como hijo. O sea, Dios nos ama y nos corrige, pero si no aceptamos la corrección, no nos puede tomar como hijos. Dice, pero si aceptamos la corrección, entonces nos mira como hijos. Y usa ahí la palabra, una palabra muy fuerte. Dice, para que no seamos bastardos. Es fuerte esa palabra. Es fuerte. Pero por eso es importante cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando buscamos de Dios, atender al consejo de la palabra. Yo no sé qué quieras cosechar el día de mañana, pero yo he visto en mi vida que lo que hemos sembrado a lo largo de nuestros años, Dios nos ha retribuido. Dios nos ha devuelto. Y yo creo en una iglesia que sabe que va a sembrar en sus hijos. Este mes que estamos hablando de familias, de matrimonios, Dios cuando nos pone en el corazón sembrar en la generación que viene tras nosotros, va a ser una generación que va a predicar la palabra de Dios. Va a ser una generación que Dios la va a bendecir. Va a ser una generación. Yo siempre les digo a los jóvenes que Dios los bendiga y que les dé mucho. Así, mire, así, mucho. Que Dios los bendiga, pero que les dé el sentir de para qué los va a bendecir. Porque muchas veces tenemos y somos bendecidos, pero no sabemos para qué. Y cuando no estamos enfocados, nos desviamos. La Biblia dice en Proverbios que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Pero hay quienes dan y reparten y les es añadido más. ¿Cuántos quieren tener más? Entonces, ¿cuál es el punto? Dar y repartir. Bendiga a alguien. Seamos fieles a Dios. Cuando nosotros damos, dice, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Por eso luego no nos alcanza ni para llegar a fin de mes. Andamos batallando. ¿Por qué? Porque retenemos. Porque hemos aprendido que aún de nuestra necesidad, cuando bendecimos, Dios nos bendice más. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Que Dios te ha bendecido. ¿Me ayuda, Frank? Que Dios te ha bendecido. Que Dios te ha bendecido. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Quieres cosechar bendiciones? Siembra bendiciones. ¿Quieres cosechar amistades? Siembra amistad. ¿Quieres cosechar que el día de mañana nuestros hijos, tus hijos te visiten, que tus hijos estén allí, verdad, que quieran volver a casa, que vengan y te digan, papá, mamá, ¿qué vas a hacer en Navidad? Porque voy para allá. ¿Qué vas a hacer para Año Nuevo? Porque voy para allá. Y no que tú les digas, hace tiempo nosotros vimos una película. Desafortunadamente el caso del papá fue ese, donde nunca estuvo presente. Y al final de sus días cuenta la historia que él estaba queriendo que sus hijos llegaran en Navidad. Fue y compró muchas cosas. Pintó la casa, arregló, compró el mejor steak, aleluya, una carne, así se puso a asar carne. Y uno a uno le fueron diciendo, papá, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Al final la historia cuenta que ese hombre terminó solo ese día.
ninguno de sus hijos llegó. Él emprende después un viaje para visitar a cada uno de sus hijos y se dio cuenta que en realidad sus hijos no era que no podían, no eran que estaban ocupados, simplemente no querían estar en esa época con alguien que no había estado en su vida, que se dedicó todo el tiempo a estar fuera trabajando, a andar de ciudad en ciudad, y que cuando vino a aparecer en la vida de sus hijos fue porque él ya no tenía la energía para trabajar. Y entonces ahora sí tenía todo el tiempo del mundo. Ahora tenemos la oportunidad de invertir. Ahora tenemos la oportunidad de sembrar. ¿Sabes cuántos niños, cuántos jóvenes han crecido sin una figura paterna o materna? ¿Cuántos de los niños, de los jóvenes se han quedado en los países nuestros porque papá o mamá se vienen a este país a trabajar? Y uno de los hijos se ha quedado allá por temporadas o quizás todavía están allá. Y es necesario que nosotros estemos presentes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros cónyuges, poder ser partícipe, poder estar allí. Todo lo que el hombre siembra, y hablo de hombre como género, porque no está hablando si es varón o hembra, sino nos incluye hombres y mujeres. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos crecer un día y que Dios los use? Verlos apasionados por Dios, bendecidos, que tengan sus negocios, que Dios los prospere en todo, que sean apasionados por Dios. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos apasionados por Dios? ¿Sabes qué tienes que hacer? Apasionarte tú primero. Porque lo que ellos vean en nosotros, lo que nosotros sembremos en ellos, es lo que ellos van a hacer. Cuando ellos te ven servir, cuando ellos te ven levantar una bolsa, una caja, cuando ellos te ven mover una silla, puede que al momento no quieran, porque hay etapas medias difíciles, ¿verdad? Puede que en el momento no quieran, pero ellos te van a estar observando, te van a estar viendo. ¿Cuántas mujeres hoy en día, verdad? Quizás no aprendieron al lado de mamá, pero ¿cuántas vieron cocinar a mamá? ¿Cuántas vieron echar tortillas? Como lo hacía mamá. ¿Cuántas vieron hacer arepas? El pollito frito, aleluya. Y dice, oh, yo me acuerdo aquellos desayunos que mamá hacía. Y aunque a veces nosotros le hacíamos fuchi, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Pero ¿qué no daríamos por esos desayunos otra vez? ¿Qué no daríamos por esa sopita de res? Aleluya. ¿Qué no daríamos por esas comidas que nos preparaban? Y ahora las anhelamos, las añoramos. Pero en su momento no las queríamos. ¿Qué decíamos? Otra vez sopa, otra vez frijoles, otra, como dijo el chinito, otra vez arroz. Pero ¿qué podemos ver ahora? Sembremos en nuestros hijos, iglesia. Sembremos en nuestros hijos. Voy al verso 8 y vamos a ir terminando. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si nosotros no solamente sembramos en nuestra familia, si nosotros no solamente sembramos en nuestra familia, sino que sembramos también en otros. Sembramos para que otros crezcan, para que otros avancen. Sembramos para que la palabra de Dios sea predicada en los niños, en los jóvenes. Cuando fui a ser voluntario en esta necesidad ahí en la ciudad de Oxford, yo le contaba a mi esposa, había tantas casas destruidas, tanta gente que perdió parte de la casa o muchos bienes que tenían, y andar levantando ramas, troncos, haciendo lo que podíamos hacer. Quizás no le cambiamos la vida por completo a una familia, pero en algo contribuimos para eso. Ese día fue por ellos, quizá el día de mañana pudiera ser por nosotros. Dios nos libre de una tragedia, pero no estamos exentos de nada. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios pueda predicarse, que el Espíritu Santo nos ayude a que la palabra sea predicada a otros, todo lo que vamos a sembrar. Siembra amor en tu familia, siembra amor en tus hijos, siembra amor.
verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no ¿qué? Si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, iglesia. Yo sé que hay momentos en que uno a veces puede preguntarse: híjole, si será bueno todavía esto, ¿valdrá la pena? No te canses de hacer el bien. No te canses de bendecir. No te canses de predicar la palabra. No te canses de amar a tu familia. Qué bonito va a ser que el día de mañana, yo les digo a mis hijos, de repente me pongo con ellos y les digo: a ver, cuando ya esté yo grande y tú estés trabajando bien, le digo: yo quiero que tú me compres una casita. Ya tengo yo una casa, gracias a Dios. Pero les digo: yo quiero que me digo así, en la playa, aleluya, para ir de vez en cuando ahí de vacaciones. Y viene otro y ya me comienzan ellos a soñar: sí, papá, ¿y cómo te gustaría? Y aquí y allá. Digo, yo sé que el día de mañana, cuando ellos crezcan, ellos van a tener en su mente y en su corazón. Y no me critique, porque el día que de mañana que tenga la casita en la playa, usted se va a ir con nosotros también alguna vez. A ver cuando Dios diga. Porque mira, una de las cosas es, la Biblia dice: el que pide recibe. Dile: Señor, bendíceme. Pero tenemos que entender para qué Dios nos bendice. No podemos ser bendecidos nada más para acumular. Es bueno tener nuestras cosas, es bueno tener nuestras posesiones, pero también hay bendiciones que recibimos y saber dónde y cuándo vamos a sembrar, dónde y cuándo vamos a dar. Y ahora es tiempo de invertir en nuestra familia. Este mes de la familia, vamos a invertir en nuestra familia. Vamos a invertir en nuestros hijos. Todo lo que sembremos, vamos a cosechar. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Siembra tiempo en tus hijos y vas a cosechar tiempo después. Amén. Como decía un pariente mío, dice: no sea, dice, que el día de mañana Dios nos libre de llegar a esas circunstancias, pero nadie lo sabemos. Nosotros primero enseñamos a nuestros hijos a dar los primeros pasos. Quién sabe el día de mañana nuestros hijos nos lleven a nosotros paso a paso. Usted no sabe. Yo, por si las dudas, voy a pedir patines eléctricos ahí. No sabemos. Por eso dice la palabra: cuando fui joven, dice, yo iba para donde quiera. Dice, pero cuando fui viejo, ya ahora no voy a donde quiera, voy a donde me lleven. A veces cuando uno ya no tiene la energía, uno va a donde nos llevan. Pero qué bonito es poder peinar las canas de una abuelita, acariciar las canas de un abuelo, poder decir: mi abuelo, como dicen en inglés, mi grandpa. It's my grandpa, my grandma. Qué bonito es poder abrazarlos. Hoy en día muy poco se honran las canas. Hemos dejado de honrar las canas. Ya decimos: es que está viejo, está vieja. No, ni viejo ni vieja. Tiene vida vivida, vida que ha disfrutado, vida que Dios le ha permitido llegar. Muchos quisiéramos llegar a la edad de muchos adultos, de muchos ancianitos que tienen mucha energía que muchos jóvenes no tienen. Yo he conocido ancianos que, Dios mío, esos parece que traen café cubano todo el día metido en las venas. Tienen una energía. Y yo he visto otros 20, 30, 40 años más jóvenes que van ahí al pasito pidiéndole permiso a un pie para levantar el otro. Pero gloria a Dios que podamos decir como la generación de Caleb. Caleb a los 40 años recibió una promesa y no la recibió hasta los 85. Y cuando él tenía 85 años fue con Josué y le dijo: Josué, tú no te acuerdas, pero yo sí. Yo escuché cuando Dios te dijo a ti que tenía una promesa para mí. Y le dijo: ahora yo vengo a pedirte, déjame ir, porque tales eran mis fuerzas 45 años atrás. Todavía tengo las mismas fuerzas para seguir conquistando. Oiga, yo no sé cómo quieres verte tú a los 85, pero yo quisiera tener ese espíritu de Caleb,
Es decir, quizás no puedo correr como antes, pero tengo el mismo espíritu de poder seguir conquistando. En los últimos días de David, cuando él ya no podía salir a la guerra, en una ocasión lo quiso matar un gigante. Usted recuerda que él mató a un gigante. En sus últimos días, dice la Biblia que un gigante por poco y mata a David. Era un gigante que tenía 24 dedos, 6 dedos en cada pie, 6 dedos en cada mano. David mató a un gigante, pero al final de sus días, por poco y un gigante mata a David. ¿Y qué le dijeron su gente, sus guerreros? Le dijeron: David, ya no tienes la energía para salir a la guerra. Dice: pero ahora queremos aprender de ti, de tus estrategias. Dice: no sea que algo te pase y se apague la lámpara de Israel. En sus últimos días, David no salía a la guerra, pero le daba al pueblo las estrategias de cómo conquistar las guerras. El día de mañana, cuando no tengamos las mismas energías, pero que vengan nuestros hijos: papá, mamá, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Mi esposa me ha contado que un día le dijo a su mamá: mamá, ¿cómo criaste a todos nosotros? Todos los hijos que tuvo mi suegra, 9, no sé cuántos fueron. Y le responde mi suegra: así como tú. Así como tú estás criando a los 3, así yo crié a los 9. Pero qué bonito es pedir un consejo cuando podemos ir a nuestros ancianos, a nuestros viejos, y decirles: ¿cómo le hiciste? Yo siempre les digo: hay que pegarnos, ¿verdad? Hay que pedir el consejo. Cuando vea a alguien bendecido, no critique al bendecido, dígale: ¿cómo le hiciste? Dime cómo le hiciste. Ay, hermano, usted andaba en ahí, todo le sonaba a su carro y ahora trae. ¿Cómo le hizo? No diga: quién sabe qué vende. No, pregúntele. Y le va a dar un consejo. Le va a decir: ¿sabes qué? Mira, no sé, construí crédito. No sé, tuve una buena oportunidad, me salió. No sé, estuve ahorrando hasta algo, pero algo le va a decir. Yo les contaba el viernes que hay un amigo que tengo que es mucho más mayor que yo. Está cercano a los 80 años. Pero siempre que hablo con él, en persona o por teléfono, tiene una frase conmigo que a mí me encanta hablar con él. Siempre me dice: ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo te va, campeón? Y yo cuando escucho yo me siento yo así como que siempre me da un abrazo: campeón, ¿cómo estás, campeón? Y yo digo: Dios, me encanta hablar con ese varón. Que nosotros podamos acudir a otros que quizás no tienen la energía que tenemos ahora, pero el día de mañana nosotros no vamos a tener la misma energía que tenemos hoy. Pero qué bonito va a ser poder darle el consejo a alguien y decirle: hijo, hija, mira, yo sé que tú quieres lograr esto, no es por ahí la cosa, hazle así. Recuerde lo que Dios dice: Él disciplina, pero cuando se acepta la disciplina, entonces nos mira bien como hijos. Pero que podamos decirle: hazle así. Mira, yo siempre les digo lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios es el que bendice y no añade tristeza alguna tras sus bendiciones. Si usted se tiene que endeudar y luego no va a poder ni pagar con tal de andar estrenando algo, no es el tiempo. No es el tiempo. Pero mire que me salió una buena oportunidad. Y a ver, haga sus números. ¿Le da para pagarlo? No, pero yo tengo fe. Bueno, ok. Yo sé que la fe, si es real, dale. Pero que sea fe, no emocionalismo. Porque a veces nos emocionamos y la emoción nos va a dejar a mitad de camino. No vamos a avanzar. Y la fe te va a hacer crecer. Que tú dices: no sé cómo, pero yo sé que Dios. Yo he estado orando por esto, yo he estado confiando en Dios que esto se va a dar. Y cuando tú ves la oportunidad y Dios te pone: ahora es el tiempo, avanza con la palabra que Él te dio. Pero hay cosas en las que no debemos meternos cuando no es el tiempo. No es el tiempo. Porque pueden convertirse en deudas que nos van a marcar para toda la vida. Pero hoy es el tiempo de sembrar en nuestros hijos. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Amén. Jóvenes que están aquí, todos los que somos hijos, pero especialmente los jóvenes que están aquí, las palabras de sus padres son para evitarles muchos dolores por los que nosotros pasamos.
porque los quieren ver bendecidos, los quieren ver prosperados, los quieren ver que el día de mañana ustedes tengan, no sé, las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Que ustedes puedan ir, ¿verdad? Y donde quiera que vayan, ustedes puedan ser ejemplo de las bendiciones de Dios sobre ustedes. Ustedes digan: Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. ¿A cuántos ha bendecido Dios? ¿A cuántos ha bendecido Dios? Amén. ¿Y cuántos de ustedes, no me digan amén, por favor, piénselo nada más, cuántos de ustedes bendicen a sus padres? No me responda. ¿Cuántos bendicen a sus padres? Pastor, pero mi mamá no necesita, gana más que yo. Eso es honra. Hónralos. Pastor, pero ellos están allá en mi país, no necesitan. Mándales, envíales. No te estoy diciendo que pagues todas las cuentas, pero bendícelos con un poco, porque cuando tú los bendices, Dios te va a bendecir más. Cuando tú siembras en tus padres, el día de mañana tus hijos van a sembrar en ti. Tus hijos van a sembrar en ti. No es que le damos carga a los hijos, no es que le dices: no, tú me vas a pagar eso. No, eso ya es cargar a los hijos. Es que a ellos les nazca y ellos lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque han visto el ejemplo de siembra en tu vida. Amén. Yo quiero orar por aquellas siembras que no hicimos o que no tuvimos. ¿Qué no sembraron en ti quizás tus padres? Quizás no hubo siembra de amor, de afecto. Quizás no hubo en tu vida, en tu corazón, siembra, no sé, algunos pasamos ciertas necesidades y nos hubiera encantado tener algo que en algún momento deseamos. Pero yo quiero orar por esas siembras que no se dieron y que muchas veces a nosotros nos cierran la mano para poder dar. Porque como no aprendimos a recibir, como no recibimos, como no fuimos bendecidos, muchas veces no sabemos cómo bendecir, cómo dar a nuestros hijos, cómo abrazar a nuestros hijos, cómo poder darles una palabra, cómo poder sembrar en ellos. Yo les he contado muchas historias de con mi padre, pero una de ellas es que un día, cuando yo necesitaba un auto, él fue y me dijo: hijo, te voy a dar el down payment, tú lo vas a pagar. Y en ese entonces yo dije a mi papá: ay, si tú puedes pagarlo, ¿por qué? Pero después entendí que él me dio un regalo, y el regalo fue la responsabilidad de aprender a pagar mi propio auto mes tras mes. Tendría yo como unos 21 años quizás cuando tuve mi primer auto, y mi papá me dio ese regalo. No fue el auto, fue el regalo de enseñarme a ser responsable. Y a partir de ese momento comencé a pagar mes tras mes el auto. Cuando llegó la última letra del auto, dije: yes. Cuando me caso, estábamos pagando nuestra casa, y cuando dimos el último pago de nuestra casa, ese día yo le llamé a mi papá: que papá, ¿sabes qué acaba de pasar? ¿Qué? Me dice. Le digo: acabo de dar el último pago de mi casa. Ya es nuestra, papá. Ya tenemos las escrituras. Ya no tenemos que estar pagando. Y ese regalo, el pago de la casa se vino a dar casi 20 años después de ese primer regalo que me dio mi papá. Enseñarme a ser responsable. Por eso, yo no sé si esto va a gustar a los hijos que ya trabajan, pero si su hijo trabaja y vive en casa con usted, dele una responsabilidad. Que pague el internet, que pague algo, pero que pague algo dentro de casa. Pastor, pero no, mejor que lo ahorren. Mentira, no lo van a ahorrar, se lo van a gastar. Si usted no quiere pagar el internet, mire, sin que él lo sepa, usted ahórreselo. Y el día de mañana que ellos tengan una necesidad, ahí usted le tiene ese ahorrito. Pero enseñe a sus hijos a ser responsables. Si ya están trabajando, sí, porque si no van y tienen la cantidad que ganen y la tienen para ellos, ¿qué van a aprender? Tienen la comida paga, el techo pago, los detergentes, los alimentos, todo pago. Entonces cuando ellos cobran, se lo gastan en lo que sea. Pero si les enseñamos a tener una responsabilidad,
El día de mañana, más si son varones, el día de mañana no le va a costar soltarle la cartera a la esposa. Aquí no dijeron amén las mujeres. ¿Por qué mucho varón le cuesta trabajo soltar la cartera? Y algunos dicen, pastor, yo le suelto la cartera pero sin la tarjeta. ¿Por qué cuesta trabajo? Porque no fuimos enseñados. No fuimos enseñados. Y yo, para que no me cueste trabajo dar la cartera, ya mejor le di la tarjeta. Pero no fuimos enseñados así. Necesitamos, iglesia. Y créeme, Dios te va a bendecir. En la pareja, ¿quién administra mejor? Pónganse de acuerdo. No, pero es que pónganse de acuerdo. Y van a crecer, van a prosperar. No es que Dios no nos ha bendecido, sino que muchas veces no sabemos administrar las bendiciones de Dios. Y todo lo que nosotros sembramos, si sembramos deudas, si sembramos mala organización, es lo que vamos a cosechar en un futuro. Enseñemos a nuestra familia que ellos aprendan a administrar. Yo quiero orar por las bendiciones que no tuvimos, las siembras que no tuvimos, pero que Dios le ha placido bendecirnos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Yo oro, Señor, aquí por quienes quizá en algún momento no recibieron los abrazos, las palabras de afirmación que hubiéramos deseado de niños. Padre, quizá no tuvimos esos tiempos en familia donde podíamos comer juntos, porque quizás no había alimento, quizás no había la provisión, Señor. Padre, crecimos con escasez o necesidad, pero ahora tú nos has bendecido. Yo te pido, Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder sembrar en nuestros hijos, en nuestra familia. Que ellos vean, Señor, que papá, que mamá se esfuerza por trabajar, por traerles el sustento, por tener lo necesario. Pero que también vean, Señor, que también pasamos tiempo con ellos. Que nos interesamos, Señor, en llevarles quizás a una actividad que a ellos les gusta. Estar presentes en su educación, Señor. Pasar tiempo con ellos alrededor de la mesa, Señor. Tomar un tiempo para comer, para conversar, Señor. Que nuestros hijos el día de mañana que crezcan y que salgan de casa, que les toque irse a estudiar fuera o quizás hagan su vida, Señor, pero que tengan el anhelo siempre de volver al hogar con nosotros, a visitar a papá y a mamá, a pasar un tiempo, Señor, porque crecieron lo más sano posible. Sé que no somos perfectos, pero dentro de todo eso lo más sano posible, Señor, que podamos nosotros enseñar a nuestra familia y decirles: Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Queremos ver a nuestros hijos crecer y prosperar, Señor. Padre, yo te pido por aquellos hijos, sean adultos, sean jóvenes, sean niños, que se han apartado de tus caminos por la circunstancia que haya sido, Señor. Yo te pido que vuelvan a ti, Señor. Que vuelvan a ti, Señor, porque se les ha sembrado la palabra. La palabra está en sus corazones. La palabra está en sus corazones, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tu presencia, Espíritu Santo, sea ministrando la vida y los corazones de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos que no tuvimos una siembra en cierta área de nuestra vida, pero que a ti te ha placido, Señor, traernos a tus pies. Yo te doy gracias, Padre amado, y bendigo a cada familia aquí, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí a través de la internet. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea lo que nos llene y nos complemente en esas áreas que no tuvimos satisfechas en nuestra niñez, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que cada vez, que cada día, que cada vez que avanzamos en la vida, podamos demostrar, Señor, que somos bendecidos por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Vamos fuerte, fuerte, fuerte.